Seguí fallando. Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput. Cantan esas hinchadas, porque así comienza. Buenas noches, querida audiencia. Está por empezar Bote a Tierra, programa con gente muy sabedora de fútbol. No se lo pierda. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. Buena. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí, ¿cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este rincón informativo, este vendaval informativo, con cosas de melancolía, de emoción, de pasión, de tanto que vamos a tener aquí en este nuevo viernes Bote a Tierra. Ustedes dirán, ¿qué pasó con la fiesta de Infosiberia? Mañana sábado, a las 8 de la noche, todos los que somos amantes de Infosiberia, que nos comunicamos, nos informamos con Infosiberia, bueno, vamos a estar aquí en Talcahuano 240 para disfrutar de una noche que va a ser realmente muy hermosa. Pero hoy tenemos fútbol, hoy se jugó parte de la fecha, se me acaba de caer a la miércoles el celular. Qué lindo. Con cuatro partidos de la primera B Metropolitana. Hay por ahora en la B Metropolitana, se jugaron apenas 3 fechas, pero hay un puntero. Che, saluda, que mande saludo al resto. Che, ¿cómo empiezo a hablar de la B Metropolitana y no presenta aunque sea al operador, carajo? Y Parlantano. Así que te agarré. Parlantano, el puntero. Vamos a hablar en un ratito nada más de todo lo que aconteció hoy, porque vamos a tener entrevistas, vamos a tener
Un recuerdo realmente muy importante. Hinchas de un equipo grande del fútbol argentino van a conocer cómo es que nació su equipo, cómo es que llegó a Primera División. Vamos a tener muchísimo por desandar, pero claro, el primer gran abrazo es para Martín Farfán en la operación y en la puesta al aire. ¿Cómo está la muchachada allí atrás? Hoy vestido de all black, así que del Porve, ¿no? Del Porve. Semáforo, Martín. Un abrazo enorme para nuestro gran Martín. Un abrazo también a uno de los Martínez. El otro Martínez debe estar por allí, lo hemos visto hace un ratito nada más. Uno de negro y otro de saludado, blanco. Martín Loza. Y, obviamente, qué mejor que saludar y darle un abrazo en vivo, radiofónico, a quien tengo a mi lado. El que más sabe del fútbol argentino, el que todo lo recuerda, todo lo comparte, el microprocesador de Bote a Tierra. Carlito Seriani conmigo. ¿Cómo andás, Carlito? Don Gonzalo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Así que parla italiano. Parlatano, sí. Manacho, la Madonna. Así que vamos a, luego en nuestros 180 segundos de la primera B, vamos a meternos en los resultados y que se van a ir jugando porque ahora en 8:30, en 12 minutitos nada más, va a haber 3 partidos más. Pero vamos a meternos en la editorial, que es un popurrí de temas. Por un lado, una gran alegría, porque mucho dijimos que el fútbol argentino está muy por detrás en muchas cosas, con el fútbol brasileño, por ejemplo, que tiene una billetera impresionante. Ni que hablar con Europa. No recuerdo quién fue que dijo: derrotamos al Real Madrid de Sudamérica, ¿no? El Flamengo, por el valor, por el costo de cotización de cada uno de los jugadores, pero Lanús, que hasta hace no mucho, 40 años, quizás poco más, es bastante, pero quiero decir, tocó fondo, llegó a la Primera C, llegó a jugar con un entrañable equipo que es Piraña, por ejemplo, y sin embargo, lo que siempre decimos, ¿no? Unieron fuerzas, tanto oficialistas como opositores, para crear un club que terminó siendo modelo. Y no solamente terminó siendo modelo porque logró coronas, sino porque es un club modelo en lo formativo, es un club modelo en la calidad de jugadores que saca y de entrenadores que supo y sabe tener. Lanús es hoy, y si bien no estaba atravesando de los mejores momentos como supo tenerlo hasta hace muy poquito tiempo, acaba de salir campeón, pero sigue siendo, al igual que Argentinos Juniors, un club modelo. Sí. Y ayer logró salir campeón nada más y nada menos que en el Maracaná, desatando la fiesta, mostrando que la billetera a veces no lo es todo. El corazón, esa corrida final de Aquino, ese cabezazo que valió el 2-1 y todo el tesón, ¿no? Toda la furia criolla. ¿Es un té nuevo ese? Sí, tesón. Sí, tesón, sí. Esto por un lado. Ahora te voy a preguntar qué pensás de esto. Y por el otro lado quiero que hablemos de lo que será el paro. ¿Se hace el paro? ¿Dura solamente una fecha? El paro del fútbol argentino por como respuesta a la persecución que Arca, en este caso, hace sobre algunos dirigentes, Claudio Chiquitapia, Pablo Tobillino, algunos de los dirigentes del fútbol argentino. ¿Está bien que se haga? ¿No está bien? Y por el otro lado, se siguen pensando en el hincha, ¿no? Pensando en el socio, se siguen bastardeando, porque quiero usar una palabra dentro de todo que se pueda decir en horario de protección al menor, ¿no? ¿Siguen bastardeando al hincha? ¿Qué opinás de todo esto que decimos?
Primero y principal, buenas noches, un saludo grande a la institución, los directivos, el técnico al que conozco y es un fenómeno, Pellegrino, a los jugadores y a los hinchas de Lanús por el logro. En muy poco tiempo lograron lo que equipos grandes de acá, no solamente a quien le ganaron a nivel continental, sino equipos grandes de acá con billeteras enormes, no pudieron lograr, que es 2 títulos internacionales. Como decía Charlie, la alegría no es solo brasileña, así que eso como primer dato. Como segundo dato quiero ser bastante escueto, porque yo no estoy de acuerdo, pero para nada, con los que en este momento manejan el fútbol argentino. Sea Tapia, sea la gente, el presidente de Central Córdoba, de Santiago del Estero, no estoy de acuerdo para nada. Creo, y como pienso yo, piensan muchos amigos, incluso gente que está laburando en los medios, que a Tapia en este momento lo único que lo está salvando es haber salido campeón de América 2 veces y campeón del mundo, o sea que lo está salvando la selección y lo está salvando obviamente Scaloni, pero no estoy de acuerdo para nada con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con eso de ir allá a levantar la mano, porque el que no levanta la mano la pasa mal, porque muchos presidentes, muchos dirigentes de muchos clubes están en total desacuerdo con parar una fecha. Me parece muy arbitrario, gente a Gonza, que de repente decidan ellos, dictaminen ellos, y no haya, ni siquiera un plebiscito entre los clubes, porque vos sabés que los presidentes de los clubes están atados de pies y mano a AFA, y si no levantan la mano por una programación ridículo, por un torneo que generalmente termina siendo caótico, ridículo, va mal. Los equipos y los clubes que están en desacuerdo con la plana mayor de AFA no les está yendo bien, o bueno, se la tienen que bancar como sea. El ejemplo más claro es Talleres de Córdoba. Entonces, no estoy de acuerdo para nada. De la misma forma que a mí me preguntás, estando en el fútbol, estando en un diario, ¿por qué de repente, hay fechas de clásicos, Boca River, Racing Independiente, etcétera, etcétera, y hay una fecha en que no son clásicos, pero se cruzan de la vereda de una zona a la otra? Sí, una interzonal. Y yo todavía no sé por qué, o sea, no hay una explicación coherente, porque que vos me digas que se cruzan Gimnasia Estudiantes, como el domingo Central Newell's, vale, pero que se cruce, Gimnasia jugando con Boca, jugando con River, Vélez jugando con River, jugando con Boca, y a mí me parece medio delirante. Entonces, no estoy de acuerdo para nada, Gonzalo. Sigo pensando que se sigue poniendo abajo de la alfombra cada vez más basura, ya más o menos tiene el tamaño de un cerro lo que están metiendo abajo de la alfombra, debajo de la mesa, y me parece una locura. Y vuelvo a repetir, después hay fecha el lunes, el martes, el miércoles, a las 9 de la noche, a las 11. No sé realmente, viejo concurridor a partidos de fútbol, desde mi infancia, desde mi niñez hasta hoy, y no me entra todavía en la cabeza cómo de repente se llena una cancha a las 9:30, 10 de la noche, partido que termina a las 12 mínimo, y de repente la gente va. No sé, será por el furor de internet, será por lo que sea, o será porque si pagás una cuota social y el partido se juega a las 10 de la noche, tenés que ir sí o sí, porque si no, ¿a qué pagás? Pero no estoy de acuerdo para nada, porque vuelvo a repetir, después, como no hay fechas, como no hay calendarios, y se aprovecha, por ejemplo, que Boca juega la Copa Argentina, porque su rival de esta semana, que era Lanús, tuvo que jugar un torneo internacional, una final, entonces, bueno, había que postergarlo. Pero no hay fechas, no hay fechas. Y al no haber fechas, lo que sucede es que pasa lo que está pasando ahora, Gonzalo. Fíjate la cantidad de jugadores lesionados que hay en todos los clubes. Y lo que asombra
es que hay muchos lesionados en equipos de primera. O sea, si la primera división, que es hiperprofesional, el jugador concentra, le dan de comer lo que tiene que comer, le dicen lo que tiene que hacer hasta el día que no juega, que está de franco, se lesiona, ¿qué queda para el ascenso? ¿Qué queda para una primera C? Que por ahí el muchacho, no sé, es chofer de un remis y juega los fines de semana. Pero nadie se preocupa de eso, como tampoco se preocupan por hacer jugar los partidos a las 5 de la tarde. Empezaron en enero, febrero, se cortan después por lo que sea, como ahora se cortan por esta ridiculez, ¿me entendés? Al cual, si vas a un directivo de cualquier equipo, pero sin micrófono, te va a decir es una barbaridad, ¿cómo nos van a suspender una fecha ya programada? Pero bueno, es lo que hay. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Primero, se habló de que quizás cabía la posibilidad de que la fecha finalmente se juegue. De hecho, hoy salió en la Primera Nacional la fecha 5 y se toma como que la fecha 4 continúa dentro de lo programado. Eso puede ser tener una doble indicación, digo. Perdóname, o la 4 se pospone para más adelante. Ojo, esa es la idea. O sea, pasan la quinta a la cuarta. Claro, exactamente. Y bueno, después se jugará a mitad de año. Pero yo también quiero hacer hincapié específicamente en esto, porque hay gente que estuvo 5 meses sin ver fútbol, claro, sin incluso algunos dejaron de pagar su cuota social. Otros siguieron poniendo porque es la forma en la cual puede llegar a subsistir su club. ¿Y cómo le pagan? Jugando a las 10:15 de la noche, claro, o a las 5 de la tarde, pero o próximamente en día hábil a las 3 de la tarde, cuando los calores se supone que amainan un poco. Pero sigue habiendo en pleno marzo, ahora, en poquitos días, sigue habiendo a las 3 de la tarde, un día de semana, imposible también por el trabajo y demás. Aquellos que no pueden ir a verlo de visitante tienen que verlo a través de una aplicación que el fin de semana pasado, no solamente aparecía la pantalla negra, no funcionaba, y uno entiende este proceso de experimento, ¿no? Sí. Porque puede tener estos problemas técnicos, porque es un caudal de partidos y un caudal de caños que uno necesita para echar a andar esto en todo el país. Eso que sin contar, es muy obvio, difícil. Eso, perdón, sin contar con que muchos colegas, la verdad que le pifiaron mal, porque no están acostumbrados, o sea, no es lo mismo Brico, Ramazzoni, por poner 2 íconos del ascenso, que gente nueva, que obvio, como cualquier cosa nueva, tiene vas aprendiendo, pero la idea es, en el corto plazo, empezar a cobrar, y ahí ya cambia, por otro lado, la ecuación. Pero si a todo esto, que a vos al hincha le haces pagar más, cuando cuesta más la general y ni que hablar platea, y los costos, ni que hablar de la Copa Argentina, cuando el sueldo de uno no aumenta, prácticamente no aumenta. Me voy afuera a llorar y y después de todo eso, vienen de la cúpula de la AFA y te dicen, no, por solidaridad no vamos a tener fútbol. Aquellos que iban a jugar de local dicen, pero ¿cuándo? ¿Pero qué se las están agarrando con nosotros, con los hinchas? Que el club es de los socios. Bueno, ¿por qué tenemos que estar a favor de esto? A ver, se habló mucho en la semana, tampoco queremos hablar cuestiones en materia judicial, porque no es nuestra métier. Hay un montón de programas que ni siquiera deberían estar conjeturando porque no saben lo que dice el expediente. Pero aún así digo, y estoy de acuerdo con eso, si AFA no tiene nada para ocultar, se muestran las pruebas en el momento y listo. No hay por qué hacer semejante escándalo. Lógicamente el escándalo pasa por debajo, por la política, por las cuestiones que desgastan la imagen y demás. Pero
esta es una de las cosas que gastan aún más la imagen de una sumamente ya desgastada, opaca luz que tiene la AFA. Y esto termina poniendo, a ver, y sigue viniendo el tema de la SAD y las asociaciones civiles, ¿no? Y digo, bueno, las asociaciones civiles son buenas y la SAD es mala, pero después me encuentro con que hay equipos que, la verdad, son manejados por empresarios como un negocio e incluso los propios el propio plantel principal no puede entrenar en su cancha, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Solo los días de partido, por ejemplo, u otros que son bancados por sindicatos, u otros que son... y vos después me podés decir, ¿funcionan bien, funcionan mal? Bueno, hay que ver si funcionan bien o funcionan mal. Pero las asociaciones civiles no siempre funcionan bien. Bueno, ¿por qué? Porque los dirigentes no lo piensan como negocio, no como una asociación civil. La asociación civil está bien, el tema es quién lo maneja. Y lo mismo sucede con la SAD. Y esto no significa que la SAD sea buena o la SAD sea mala. El problema es la gente. Y cuánto se le permite al socio y cuánto no se le permite al socio. Obvio. Empezaste el programa, empezamos porque yo seguí lo que vos estabas diciendo, porque estoy muy de acuerdo con vos, felicitando al Club Lanús. Y ahí tenés un ejemplo de una sociedad civil que no mete la mano en la lata, que no roba, que cada vez que vas al club hay algo nuevo, o en la cancha o en todo el predio. Entonces, a ver, ¿qué son? ¿Marcianos los hinchas de los dirigentes de Lanús? ¿De dónde son? Porque entonces, quiere decir que una sociedad civil, que un club de fútbol puede hacer las cosas bien. Y aún hoy, por eso recalqué, Lanús es uno de los casos que sus opositores, sus políticos opositores, allá por los 70, 80, se unieron a los oficialistas y hoy estaba charlando, charla de café, que se mataban en esas reuniones de comisión directiva, pero se mataban porque estaban en desacuerdo en cuestiones estéticas y en cuestiones fundamentales. Y sin embargo tiraban para el mismo lado. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, Chacarita tendría que unirse, no sé, Racing de Córdoba, todos aquellos que en algún momento, Ferro, Vélez, todos deberían unirse porque todos quieren lo mismo para el club, o se supone que todos quieren lo mismo para el club, ¿no? Deberían querer todo lo mismo para el club. Entonces, son estas pequeñas cosas que uno dice, bueno, si un club pudo y que terminó convirtiendo en un modelo, y me van a decir, pero es Lanús. Sí, pero Lanús arrancó en la primera C cuando tomó esa decisión. Y perdura hasta hoy, con más posibilidades, la historia pasa, con más acuerdos, menos acuerdos, con más peso de la oposición o no. Eso ya es materia institucional de hablarlo con un hincha de Lanús. Pero es el día de hoy que una oposición y un oficialismo conviven y tiran para el mismo lado. Y eso se puede. Vos sabés que hace un ratito usaste una palabra que me hiciste acordar. Yo el otro día tomé el colectivo 80 y bajé en Avenida Los Incas. Y vos hablaste de hincapié, yo también hice hincapié ahí. Bueno, yo voy a meterme en una cosa que tiene que ver en cierta forma con lo que estamos hablando, pero nada más desde el punto del técnico. Yo creo que Gallardo ama a River, lo ama, lo lleva en el corazón. Si dentro de 3 meses le dicen, estarían las condiciones dadas para que vuelvas, volvés, y yo creo que va a decir que sí. Y al decirte Gallardo te digo un montón de técnicos que aman su club. Bianchi dijo, si Vélez está peleando el descenso, aunque sea paralítico, yo voy a hinchar para Vélez y voy a ser el técnico si me necesitan. Y cuando Vélez ganó la última fecha ante Colón, el que perdía se iba a jugar una promo y Colón terminó en Nacional B. Y estaba Bianchi en Falcos, de la misma forma que fue cuando se ganó el campeonato contra Huracán. Sí. A ver, y te cambio en cierta forma lo que estábamos hablando.
se habló mucho y creo que el segundo tema en importancia junto con el título nuevo de Lanús es la salida de Gallardo. Y la pregunta que me hago y te hago, y por ahí te pongo en un brete, contestame si tenés ganas, porque esto es como una charla de café más que una editorial. E invitamos a todos quienes nos están escuchando en Radio Caput, en el canal de YouTube de Radio Caput, a poner su opinión, Sí, ¿no? obvio, Lo podemos pasar, porque es un tema muy realmente caliente, muy importante. Hablamos de Gallardo porque es el disparador de estos días, ¿no? Exacto. Pero todos tienen sus símbolos en sus clubes. Hablamos de Walter Ota, por ejemplo, en Deportivo Morón. Perdón, hablamos de Cacho Zacardi, que es un ícono en Ferro. Podríamos hablar de Riquelme, que en cierta forma es un ícono en Boca. Fito de la Pica en italiano, Exacto. por ejemplo. Riquelme en Boca llega a presidente por la idolatría que tiene el hincha por Riquelme jugador. Pero a ver, la pregunta del millón es, y vos quiero saber tu opinión, ¿hay casos como este por ahí con Gallardo que los jugadores echan a los técnicos? Bueno, para mí, casos siempre hay. Siempre hay casos, como lo que pasa es que después tenés que justificarlo, argumentarlo, tener las pruebas. Porque lo que hay es todo discursivo. Ni siquiera se sabe si esto existe. Pero me parece que sí lo puede haber. Pero también me parece que hay algo que nos puede pasar a todos nosotros en un laburo, que es la tos. La tos. Y por el otro lado, estar en desacuerdo con un jefe. Sí. Si uno está en desacuerdo con un jefe, ofrece o soluciones o alternativas, opciones, y no te dan bola. Y por el otro lado, no tenés buena piel con ese. Bueno, de a poco no vas a estar poniendo las mismas ganas que si tuvieras ese feedback, esa ida y vuelta con tu jefe, ¿no? Me parece que en muchos casos en el fútbol también sucede eso. Están quienes son inconscientemente los más, no digo los favoritos, pero son los que en cierta forma los que tienen la flecha para arriba, digamos, el positivo, con ese cuerpo técnico, y están quienes no. Y eso, en cierta forma, termina siendo contagioso. Sí. ¿Te acordás del Boca de las Palomas y los Halcones? Sí. Bueno, eso termina siendo contagioso, eso termina desgastando, eso termina haciendo que, bueno, si tengo que ir a buscar una pelota con posibilidades de romperme todo, no, prefiero no hacerlo. Total, si llega a perder es un resultado que como los que se están dando, y hasta quizás hay un cambio de aire. No digo que se piense, ¿no? O que se diga conscientemente, pero me parece que eso podría llegar a suceder porque sucede en cualquier oficina de cualquier lugar en el mundo, ¿no? Por lo cual me parece que puede llegar a suceder, pero más inconscientemente. Si hay conciencia de eso, habría que tener las pruebas, que como si fueran, las incentivaciones y todo lo demás, es muy difícil de probarlo. Queda todo en el terreno del rumor, del mito y la leyenda, pero ese tipo de la flechita para abajo, la decepción, el contagio de la mala onda, de no arriesgar, me parece que existe. Mira, acabo de recibir un mensaje de Ricardo y me dice, todo lo que dicen está bien, pero a ver, si vos tenés un jefe, si vos tenés un superior que manda, ¿no tendrías que hacerle caso a ese superior, no ir a sugerirle una cosa y hacer la otra? Por un lado. Sí. Y el otro mensaje, que me lo manda Luis Alberto, que no es Spinetta, sino es un amigo, me dice lo siguiente: sí, pero el caso de ayer de Gallardo creo que fue muy sintomático. ¿Por qué?
Espera, se me acabó. Ahí está. ¿Por qué? Porque Gallardo, cuando termina el partido y escucha al muñeco, va al medio de la cancha, saluda a la gente y salvo Martínez Cuarta y algún otro, ninguno de los demás los fue a saludar. Y ahí está, me parece a mí, el problema entre Gallardo y los jugadores. Bueno, en este caso... Yo creo que había que haberlo hablado. En este caso, sí. No me parece que sea... a ver, es el jefe en este caso, el director técnico es quien toma decisiones. Claro. Pero muchos directores técnicos te van a decir, los que terminan tomando decisiones en el campo de juego es el jugador. El triunfo no fue mío, sino de mis muchachos. Qué verdad que decís. Entonces, el jugador también toma decisiones. El jugador, muchos casos dijimos, se les quita la creatividad. Todo para hacer un fútbol físico, claro, un fútbol que corras, un fútbol que sea únicamente táctico y prácticamente una maratón, una corrida de atletismo. Hay muchos que lo toman y están de acuerdo con esto, pero hay muchos que seguramente no lo estarán de acuerdo. Verán el fútbol de otra forma. Por lo cual, si el equipo no va ganando, claro. Si la cosa es que va ganando, bueno, estamos todos de acuerdo. No estoy de acuerdo cómo lo ves, el fútbol, tu filosofía, pero resulta y la respeto. Ahora, cuando la cosa no va ganando y me putean a mí jugador, digo, desde las tribunas, porque me estás haciendo jugar en un lugar donde no suelo jugar, exacto, o soy 9 y no toco el área, bueno, la cosa es distinta, ¿no? Y sí. Mira, creo que con esto terminamos, pero gracias tanto a Luis Alberto como a Richard por mandar enseguida sus opiniones, que son tan válidas como las nuestras. Obvio. A ver, yo termino con una frase de uno de los grandes directores técnicos de la Argentina de toda la historia, que fue Carlos Salvador Vilardo. Y Vilardo, previo al Mundial del 86, cuando todavía estaban en el norte, allá por Jujuy, se reunió con los jugadores y les dijo: yo me voy, hablen entre ustedes, que afuera de la cancha alguno no se lleve bien con otro, ni se quieren saludar, se sientan en otra mesa, es un tema de ustedes, pero adentro de la cancha son 11 hermanos. Y creo que totalmente un pleno absoluto. Si vos como técnico no lográs eso en un club, y te tenés que ir, hermano. ¿Sabés por qué? Porque o no tenés carácter o sos demasiado el carácter. Pero si al jugador lo encarás y le decís, decime lo que sentís, y el jugador se lo niega, pero en la cancha no le cumple, y tenés en todo el derecho del mundo de mandarlo al banco, sacarlo o lo que sea. Pero creo que en fútbol, y siendo 11 jugadores, porque no es como el tenis, como el boxeo, que entre uno solo, habiendo 11 jugadores en el fútbol, y son como las 4 patas. Si vos tenés una mesa con una pata floja, no va a caminar. A cortas o a largas, o inventás una pata o te tenés que ir y que venga un tipo que la sepa arreglar. Creo que en el fútbol es lo mismo. Yo me acuerdo, y de hace no mucho tiempo, y mucha gente se va a acordar como yo, de lo que pasó con la Volpe en Boca. Y ahí sí que los jugadores hicieron absolutamente todo lo posible para que ese año Boca no salga campeón, que con un punto salía campeón, perdió 3 partidos. Por ahí sí, por ahí no. Por ahí el jugador, nosotros no somos jugadores, habría que planteárselo a un jugador, aunque sea de la C, para ver qué opina, aunque el jugador te va a decir, no, yo me mato por mi equipo. Obvio. Porque uno pensaría, como ni vos ni yo fuimos nunca futbolistas profesionales, que un jugador que va para atrás, un jugador no que va para atrás, porque es muy fuerte eso, que un jugador que no pone todo lo que tendría que poner adentro de una cancha, en cierta forma lo devalúa. Ese jugador que podría jugar en otro equipo, irse a jugar afuera, termina sin haciéndolo, y bueno, por ahí capaz que es más la bronca por lo que no le hacen hacer que quiere que otra cosa. Pero creo que si las 4 patas, como decía el doctor, no están bien puestas, y la mesa anda torcida, Gonzalo. Así es. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, señor. Dale, y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Es que mi historia espera por mí. Pero pienso quedarme en el mundo de Lee. A veces presiento las cosas pasar. Y sin que mi memoria las pueda esperar. Tendré que ser historia y dejar de pensar. Qué grande el Carpo. ¿Cómo Cada sonaba, día toca ¿Cómo mejor.
Y se cumplieron un año más de su fallecimiento allá en el año 2005, 21 años ya que no lo tenemos La al Carpo. pucha. Pero lo tenemos. Papos Blues, con tumba, ¿no? Esta hermosa canción. Y hoy vamos a tener varios. En homenaje a... Claro, exactamente. Pero Papo. sí, señor. Que obviamente, si a vos te gusta, si no te gusta, bueno, podés ir a tomarte una cerveza en las Cortes, pero el 10 de marzo nació Papo, así que vamos a volver a poner otros temas de Papo. No, más bien. Pero hoy vamos a recordarlo con varias de sus obras maestras. Y volvemos al fútbol con Sí. una anécdota del Carpo. A ver. Como vivía en Paternal, y bueno, es más, tiene una estación de Metrobús, ahí pegado a Jonte, con la cara de él, Papo, etcétera, etcétera, y le decían en el barrio que él sí era hincha Argentino Junior. Sí. Y él decía, qué sé yo, mirá, yo a las canchas voy cuando tengo que tocar. Bueno, recordemos que el padre jugó en Atlanta y en Almagro. Sí, señor. Que ya que estamos hablando de Atlanta y Almagro, nos vamos a meter en los 180 segundos de la Primera Nacional. En minutitos, Gimnasia y Tiro va a jugar su partido contra Almagro, un Gimnasia y Tiro que viene de ganar sus primeros 2 partidos, es líder en su zona B, Almagro todavía no sumó de a 3, así que un lindo partido de extremos y un Gimnasia y Tiro que podría recuperar, o por lo menos recuperó. Todavía los titulares no están confirmados, pero recuperó a Gabriel Díaz y a Adolfo Tayura y al volante Matías Virge. Así que dejaron atrás sus lesiones. Vamos a ver si alguno de ellos, sobre todo Matías Virge, logran meterse dentro de los titulares para esta noche. Una baja en Deportivo Morón, sí, para el amigo Walter Ota. Fue expulsado el otro día por Copa Argentina y no puede jugar, obviamente, porque va a estar suspendido Vázquez. Ajá. Así que un cambio, por lo menos obligado, en el medio campo. Por el otro lado nos ponemos serios porque hubo mucha conmoción en el fútbol de ascenso y en el fútbol argentino. Falleció una personalidad histórica en Acasuso, Javier Pipo Marín. Lo hemos tenido en alguna oportunidad charlando con nosotros. Vicepresidente en el Quemero, miembro del comité ejecutivo de AFA. Pipo respiró pasión, sacrificio en pos de un Acasuso que tuvo la posibilidad de verlo en Primera Nacional. Por lo menos, pobre, lo vio a su Suso en su estadio en el torneo nacional del fútbol argentino. Y supo estar en la boletería, después en la intendencia, ¿no?, del campo de deportes, después llegó a presidente y a vicepresidente, así que un trabajador incansable para un Acasuso que era su casa, líder de la mesa directiva en la Primera D, en la C, en la B, así que bueno, una dolorosa partida y un abrazo enorme para todos. Toda la familia quemera. Y para toda la familia quemera, así es. Por el otro lado, decirles, Ciudad de Bolívar, que logró un empate con los Andes y por lo tanto, bueno, arrancó más o menos bien, porque en la Primera Nacional empató en Mendoza. Totalmente, con por Cruz. eso. Empató de local con los Andes y perdió 1-0 en el minuto 47 con del River. segundo tiempo con River en la Copa Argentina. Pero además renovó el estadio. Municipal Eva Perón estrenó ante los Andes, la verdad, adaptándose, ¿no?, a las normas de seguridad que establece la categoría. Realizó nuevos palcos, cabinas de prensa, una tribuna alta que se convirtió en la popular, plateas con butacas en varios sectores del estadio, así que un alambrado renovado, gran trabajo que hicieron los muchachos de Ciudad Bolívar. O sea que no improvisaron su ascenso. Así es. Y por el otro lado, decirles en una noticia, y con esto terminamos, una noticia que se viralizó en los últimos días de un chico de Almagro que no iba a ser tenido en cuenta por
por el director técnico, por Gabriel Gómez, ni por la gente de la reserva. Y entonces publicó su deseo, si hay algún otro equipo del fútbol argentino que quisiera tomarlo a préstamo para poder jugar. No, finalmente fue a préstamo, tiene 21 años, él juega como lateral volante, por derecha, pero puede jugar por izquierda. Finalmente va a ser nuevo jugador del Sportivo Linqueño en el Federal A. Así que hablamos de Gianfranco Joanás, que generó alguna polvareda, ¿no? ¿Cómo puede ser que se ofrezca así? Bueno, es una forma de crecer y de trabajar. Obvio, te iba a decir eso, tiene que laburar. Totalmente. Si es futbolista, ¿qué quiere? Que sea diarero. Así que una gran noticia para el chico, para el pibe, Joanás. Así que vamos a meternos entonces en este momento en la prehistoria del fútbol. Sí, señor. Los invitamos a viajar en el tiempo hasta esos primeros años, 1910. Hablamos del otro siglo. Del otro siglo, pero bien en el fondo. 1914, 1907, por ahí, cuando no había muchos taxis, celulares no había, televisión ni LPF Play tampoco. Se andaba más a caballo que en coche. Sí, había un tranvía cada tanto. Y sí. Los chicos jugaban en las calles. Había potrero. Todo era distinto, incluso si ven las fotos de aquella época, y en un ratito vamos a ver. Para contar un hecho que tal vez algunos conozcan, otros no, pero que tiene a San Lorenzo de Almagro, al que hoy es uno de los considerados 5 grandes del fútbol argentino, y su primer ascenso a la primera división argentina. Ahí estamos viendo ese primer equipo con el cura, ¿no? Lorenzo, claro, el padre Lorenzo Massa. El cual por eso se llama así el club. Exactamente. Más allá que San Lorenzo debió recuperarse de un descenso sufrido allá por 1981, hemos hablado con Osvaldo Viaín el otro día. En el ascenso. Uno piensa que los grandes no tienen en su ADN eso de jugar en el ascenso, ¿no? Pero tampoco nos preguntamos cómo es que llegaron ahí donde llegaron y terminaron siendo lo que son hoy en día. Y hace algunos programas hablamos del River, que lograra el ascenso a primera, por ejemplo. Allá en 1908 alguna vez hablamos que le ganaría 2 finales a Racing. Sí. Una suspendida y que debió jugarse nuevamente. Y la influencia del Club Nacional de Floresta para que River termine teniendo la infraestructura y los jugadores, la estructura del plantel, porque muchos de esos eran del Nacional de Floresta, primer club ascendido en la historia del fútbol en la Argentina. Muchos de ellos integrantes de la casa Gatti Chávez. Eso te iba a decir. Que en ese momento River no tenía la estructura. A ver. Nació en La Boca. Claro. Nacional de Floresta no tenía la estructura. River tenía su primera canchita. Y por lo cual se fusionaron, ¿no? Se unieron para terminar teniendo este ascenso River contra Racing. Pero ¿qué ocurrió con San Lorenzo? Claro, ¿qué ocurrió con San Lorenzo? Bueno, ¿cómo fue la génesis del que luego llegaría a ser el equipo como los Matadores, los Carasucias, entre muchos otros, ¿no? Los Gauchos, ¿no? De Boedo. El primer apodo de San Lorenzo fueron los Forzosos de Boedo. Así es. Y tiene un porqué ese Forzosos de Boedo. Era muy barrio. Sí. La iglesia que todavía se conserva ahí por la calle Mármol y, si mal no me acuerdo, Chaco. Bueno, era toda gente muy de barrio, y la idea del cura, del padre Lorenzo Massa, era la que tuvieron muchos y tienen muchos clubes, sacar a los chicos de la calle. Así es, la aventura nos va a situar entonces
en 1907 en la esquina de México y 33 Orientales. México, sí, México señor. y 33 Yo dije Orientales. Chaco es del otro lado. Conducidos por el padre Lorenzo Massa en esos primeros pasos, con el nombre de Forzosos de Almagro, y creció hasta alcanzar en 1930 su esplendor. Vamos a escuchar esta breve síntesis para meternos en lo que finalmente va a terminar siendo el ascenso tan querido a la primera división en el año 1914. Esto es 7 años antes, ¿no? Aclaramos que era la época amateur. Totalmente. Hasta 1930 que se, digamos, profesionaliza el fútbol. Estamos hablando de la era amateur, desde que se fundan los clubes hasta que, bueno, se llega a la conclusión de el profesionalismo en el deporte. Pibes que quieren jugar contra los del otro barrio, ¿no? No como te quepa siempre, duda, como hablamos nosotros hacemos en Potrero. ¿Lo escuchamos este informe? Sí, dale. 1907, Me encantaría. los comienzos de San Lorenzo de Almagro. Dale. A principios del siglo XX, cuando Buenos Aires todavía era de calles de tierra, cuando los pibes jugaban donde podían y el fútbol no era un negocio, sino una excusa para juntarse, ahí, en la calle México, empezó a gestarse San Lorenzo de Almagro. En 1907, por esa calle pasaba el tranvía 27, casas bajas, laburantes, chicos que trabajaban de día y jugaban a la pelota cuando salían del taller. La pelota era de tiento, pesada y a veces valía más que un par de zapatos. Gianella era herrero, Sarau canastero, ganaban monedas, ayudaban en sus casas y se juntaban con la barra a jugar en la calle. Primero fueron los Forzosos de Almagro, un nombre discutido, pero con algo claro desde el arranque. El barrio no se negociaba. En el Buenos Aires de 1907-1908, por Boedo y Almagro, el fútbol no necesitaba estatutos ni oficinas, el que tenía la pelota tenía el club. Porque en ese tiempo el pibe que aparecía con una pelota, un inflador y un pasatiento, era capitán, presidente, tesorero y referee al mismo tiempo. Y ese pibe era Luis Gianella. Cuando Gianella inflaba la pelota en la esquina de México y 33 Orientales, el barrio entero se le venía encima. 4 latas viejas hacían de arcos. La calle era la cancha y el reglamento lo ponía el dueño de la pelota. ¡Gol! ¡Orsay! Y si Gianella decía Orsay, era Orsay. Pero un día la pelota cambió de manos. Federico Monti la compró por 2,50 pesos con inflador y pasatiento incluidos. Y con la pelota vino la idea. Tenemos que armar un club. No hubo votación ni acta. Monti tenía la pelota y la palabra pesaba. Así nació Forzosos de Almagro, sin comisión, sin papeles, pero con una certeza. Para que los tomaran en serio hacía falta un sello. 7,25 pesos, eso costaba el sello del club. Se juntó moneda por moneda a fuerza de privarse de fainá, y cuando por fin llegó, lo guardaron como un tesoro. El escudo tenía una corona de laureles y una pelota en el centro. Ahí empezaron los desafíos y también las picardías. Jugaban contra Estrella de México, Jorge Brown, Alfredo Brown, Eliseo Brown. Todos los Brown eran los mismos pibes, que cada vez que perdían le cambiaban el nombre al club para volver a desafiar a Forzosos. Hasta que un día el fútbol casi termina en tragedia. San Lorenzo nació el día que Juancito Abondanza se llevó puesto un tranvía. Corría solo con la pelota, quiso gambetearlo o no lo vio. El golpe lo tiró al piso, el motorman bajó furioso. El pibe salió corriendo, insultando, y desde la vereda un cura miraba todo.
era el padre Lorenzo Massa. El cura no los retó, no los echó, hizo algo distinto. Les ofreció el fondo de la capilla de San Antonio para hacer una cancha y así evitar que alguno sufriera un accidente, un nuevo accidente con el tranvía. Si lo limpian, juegan ahí. Yo les consigo los arcos. Y los pibes limpiaron, sacaron yuyos, escombros, ladrillos, armaron la cancha con sus propias manos. Ahí empezaron a ganar partidos, ahí empezó todo. Durante esos años ganaron todo en la Liga Don Bosco, campeonatos, medallas, hasta una copa que nunca fueron a retirar. Pero todavía no era San Lorenzo. Intentaron ponerle Club Atlético Lorenzo Massa como homenaje. El cura se negó. Entonces alguien recordó la batalla de San Lorenzo y el padre aceptó. Era abril de 1908 y así nació San Lorenzo de Almagro. Después vino la camiseta. El padre Massa llevó 2 juegos, una verde y blanca y otra roja y azul. Y como se sabe, se debatió en la cancha. El equipo ganador se quedaba con los colores. San Lorenzo ganó 5-0 y desde ese día el azulgrana quedó para siempre. San Lorenzo creció a los golpes, sin cancha, desalojado, alquilando terrenos, jugadores que también eran dirigentes, socios, obreros. El crecimiento trajo problemas. En 1912 San Lorenzo se disolvió. No había plata para afiliarse a las ligas oficiales. Cada jugador se fue a otro club. Parecía el final. Sin embargo, Federico Monti guardó algo, el mismo que tenía la pelota. En un principio guardó 127 pesos, el sello y las cosas del club, durante más de 1 año y medio. Sin actas, sin papeles, solo palabra. En 1913, en la casa de los Col, alrededor de un eucalipto y a la luz de una vela, 47 chicos decidieron volver a empezar. Se juntaron monedas en una gorra, se rifó un reloj de oro, se armó la comisión y San Lorenzo volvió a la vida. No tenían cancha, viajaban hasta Martínez en tranvía y después caminaban cantando. Tan fuerte cantaban que una vez, cuentan, terminaron presos por hacerlo arriba de un acoplado. Lo sacó otra vez el padre Massa. En 1915 en la cancha de Ferro le ganó 3-0 a Honor y Patria. Todavía sin cancha propia. Gastaron todo en una y se la rechazaron. Y ahí apareció otro gesto clave. Ferrocarril Oeste les alquiló la cancha a crédito. Vecinos del barrio ayudaron con plata, otros con trabajo, rellenaron el terreno con latas, tierra y escombros, y así se construyó el club. Sarau y Gianella envejecieron, perdieron cosas, ganaron otras, vieron cómo el club se hacía gigante, y ellos mismos lo dejaron en claro. San Lorenzo no nació en un escritorio. San Lorenzo no nació grande, se hizo grande. Con pibes pobres, una pelota remendada, un sello comprado moneda por moneda, un cura que creyó y un barrio que empujó. Por eso, más de un siglo después, cuando San Lorenzo juega, todavía hay algo de aquella calle de tierra corriendo detrás de la pelota. Te felicito públicamente, un laburo de loco, muy bueno. Yo no soy de San Lorenzo, pero me recontra encantó, Gonzalo. La verdad que sirve para entender que todos salimos del mismo lado, ¿no? De esos chicos que sueñan con jugar, que el dueño de la pelota
es el que manda, pero ingenuos, ¿no? La idea es jugar, la idea es hacer nuestro equipo, es ganarle a los pibes del barrio. Y así también nació San Lorenzo, cuando hablábamos, ¿no?, de las asociaciones civiles y de los dirigentes que tiran todos para el mismo lado y los jugadores que tiran todos para el mismo lado. En este caso no era negocios, lógicamente, en 1907, pero un poco hace falta volver a eso, ¿no? Y en este caso, San Lorenzo, allá en 1914, hubo una reglamentación rara, ¿no? Una reforma. Qué raro en el fútbol argentino. Sí, el campeón de la división intermedia, es decir, de la segunda división, tenía que jugar una final contra el campeón de segunda, es decir, de la tercera categoría, para determinar quién iba a ascender a primera. O sea, el mejor de la B y ahora sería contra el mejor B del Nacional. contra el mejor de la C, ponele, porque no había Nacional en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué hizo? San Lorenzo, en cancha de Banfield, un 27 de diciembre de 1914, jugó contra el club Germinal y le ganó 5-2. Mirá vos. Fue el campeón de la primera C en ese momento. Pero claro, tenía que jugar contra el mejor de la primera B, de la segunda división, para tener la posibilidad de ascender a primera división. Sí. Y entonces, un plantel donde jugaban, lo voy a decir porque la verdad que vale la pena: Amílcar Asali era el arquero, Sebastián Calcaño, Alberto Col, José Col, Alberto Cortegoso, José de Campo, Luis Gianella, Federico Monti, Juan Monti, Federico Monti era el dueño de la pelota, Mariano Perazzo, Nicolás Romeo, Guillermo Romero, Pablo Silva y Francisco Zarau. Luis Gianella, con 9 goles, iba a ser el gran goleador. Finalmente derrotó al ganador de la primera B, que era, como bien dijimos en el informe, Honor y Patria, para lograr en cancha de Ferro, alquilando a cuenta la cancha de Ferro por 3-0, derrotarlo y llegar a esa primera división que hasta 1982, 81 en realidad, 82 lo jugó allí, se mantuvo. Yo quería contar una cosa muy breve porque empezamos a correr con el tiempo y falta un invitado de lujo. Quería comentar que, mucha gente lo sabe, no voy a descubrir la pólvora, se hizo una película que se llamó El cura Lorenzo, la interpretó Ángel Magaña, haciendo del padre Lorenzo Massa, y cuenta un poco toda esta historia, ¿no? Y un día vamos a hablar de esa película, porque nosotros teníamos una sección de fútbol y cine, pero lo que quiero recalcar, y eso quiero recalcarlo bien, que mirá que hay muchos clubes, grandes, chicos, medianos en el fútbol argentino, que hicieron un comienzo, un génesis muy parecido, ¿no? Hay que hacer un club, tenemos 8, 10, 27 muchachos que quieren juntarnos. Y tienen que tener el sello, y tienen que tener la pelota. Exacto. Y tienen que tener las camisetas. Y vos fijate que a todos los directores de cines argentinos, del único que hicieron eso, por considerarlo una gesta o como fuese, fue de San Lorenzo. Ni Boca, ni River, ni Vélez, ni nadie. San Lorenzo. Y creo que eso también es muy importante, incluso por ese nombre, los Forzosos de Almagro, que pasaron a ser con el tiempo los Forzosos de Boedo. Y así se dio entonces el ascenso de San Lorenzo a primera, pero antes de eso se dio el nacimiento, ¿no?, de una institución que a fuerza de enormes campañas, pero sobre todo el sacrificio, ¿no?, de muchos nombres, propuso lo suyo para terminar siendo lo que es hoy, ¿no?, uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. Y sudamericano. Vamos a un corte. Y mundial, ¿por qué no? Vamos sí, a un señor. corte. Dale. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra.
con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando pasa la gente me mira y puedo ver mi cara y nada más. Pobre Juan, que puede ver su cara y nada más. Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz. Me estoy hidratando, Continuamos. No es como más de uno que dice, che, ¿qué tenés ahí? Bueno, mientras nos hidratamos un poco, estábamos escuchando a este recuerdo de Papo, en este caso, Pobre Juan. De Papos 2. Papos Blues. Papos Blues 2. Porque Exactamente. los discos de Papo eran Papos Blues 1, 2, 3, 4, Sí, 5, no, sin nombres no se las a los rebuscaba. discos. No, ni ahí. Lo y más con simple una posible. tapa hermosa de Ariel Gatti. Vamos a sacar este lateral radiofónico. Vamos a darle continuidad al juego en este bote a tierra para meternos en un hecho y un recuerdo muy importante en nuestro fútbol argentino. El recuerdo de un Deportivo Español que se transformó en uno de los equipos españolistas más importantes en la riquísima historia del club. Pero hubo muchos Deportivo Español que quedaron en la historia. Durante los años 80, durante los años 90. Es más, el primer ascenso de Deportivo Español cumple años también este año, porque fue en 1966. 66, exactamente. Quien tenemos en línea estuvo en el 83, en el año 83. Vamos, porque se cumplen 40 años de un Deportivo Español que, llegó a estar, llegó a obtener un subcampeonato. Ser el segundo mejor equipo de la Argentina. Estamos hablando de un Deportivo Español que quedó detrás de River, ¿no? De un River que iba a ganar todo. Sí, del River de Bambino Veira, que ganó el torneo local, la Copa Libertadores por primera vez y la única vez la Copa Intercontinental. Y creo que vamos a darnos el orgullo, el honor de uno de esos que nos damos desde hace más de 8 años aquí al aire
de hablar con quien fue el arquero, pero además referente, capitán, un gran maestro, un gran formador, como es alguien que tuvo un récord increíble a lo largo de su historia en el fútbol argentino y en Deportivo Español, 333 partidos sin salir de abajo del arco. Estamos hablando de Pedro Catalano aquí en Bote a Tierra en Radio Caput. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, buenas noches para todos. Bueno, la verdad que qué orgullo tenerte aquí con nosotros y con esa campaña de 1986, porque hubo Deportivo Español durante esos tramos de esas 2 décadas. Hubo muchos Deportivo Español muy interesantes. ¿En qué lugar ocupa en tu cabeza, en el alma, en tu memoria, ese de 1986? Porque en los papeles salió segundo en el fútbol argentino. Sí. Mira, no se corrige al conductor, ¿verdad? Ajá, pero fue en el 84, ¿no? El 84. El 83 fue uno de los peores años del Deportivo Español, sí, que casi descendemos, tuvimos que jugar un partido de desempate en la cancha de Sarmiento de Junín contra Central Córdoba. Uy, sí, y claro. La definición terminó en penales y así salvamos la categoría. Sí. Y bueno, ahí es donde después en el 84 Oscar López y Oscar Caballero forman ese famoso equipo que fue el del ascenso. Y después viene el resto, después viene un Nacional 85, que fueron 8 o 10 partidos que yo no jugué, que la dupla tampoco estaba. Y después arranca el torneo 85-86, la temporada, y bueno, ahí empiezo a jugar y la verdad que ese equipo recién en la 10ª fecha perdió. Claro. La primera 10 fechas para un equipo que recién ascendía, haberle empatado a Boca en la Bombonera, haberle ganado a un montón de equipos, realmente hizo que el equipo tomara mucha confianza y había hecho un colchón de puntos importantes, el promedio fue subiendo y la verdad que empezó a tomar mucha confianza y era un equipo duro porque estaba bien estructurado, bien armado, había mucho feeling entre los jugadores, las familias, realmente un equipo que bueno, como vos dijiste, salió detrás de Newell's solamente por la diferencia de gol. Claro. Pero nosotros ganamos de ese torneo 18 partidos y Newell's ganó 10. Pasa Claro. que ellos perdieron 5 y nosotros habíamos perdido 8. Claro. Ahí está la diferencia, pero bueno, al River del Bambino le sacamos, de los 4 puntos que había en disputa en ese tiempo, le sacamos 3. Le empatamos en Ferro y le ganamos en el Monumental. Pedro, ¿qué tal? Carlos te habla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, yo me acuerdo. Hola, que... Carlos, buenas noches. Encantado de tenerte con nosotros. Yo me acuerdo, sí, igualmente, que le ganaron al River ya ganando, ya que había ganado todo, que no sé si ya había salido campeón de acá, y le ganaron 1-0 en el Monumental. Y le ganaron bien, no es que los peloteó. Sí, miércoles por la noche fue. Sí, señor. Sí, recuerdo muy bien. Sí, señor. Fue un partido, creo que el gol del Puma fue. Gol del Puma. Sí, fue un equipo, era un equipo durísimo River, porque estaba plagado de figuras, con un gran técnico, o sea que bueno, y lo que significa River siempre jugar contra estos equipos que tienen una convocatoria multitudinaria, ¿no? Exacto, pero a ver, era una época en que hinchas de otro equipo, cuando le tocaba en el fixture la semana siguiente Español, decían, uy, Español. Era una cosa así, o sea, Español era tomado como, no una cenicienta, sino como una realidad, o sea, no jodamos, sí. No es que, bueno, son 2 o 3 partidos, fue un campañón. Sí, realmente Español era, como yo digo, un grano ahí donde uno se sienta. Sí. La piedra en el botín. Eso, exactamente, era un equipo, te repito, un equipo que estaba muy, muy estructurado, que sabía realmente lo que había que hacer en la cancha. Los partidos los estudiábamos bastante, los jugábamos de una forma que, bueno, todos pasaban la línea de la pelota, que hacía un bloque defensivo, y cuando cortábamos salíamos rápido del contragolpe, ¿no? Tenía jugadores en ese tiempo que eran importantes, y bueno,
la verdad que hacíamos daño jugando de esa manera y no le encontraban la vuelta. El Deportivo era un equipo siempre difícil, jugaba más cómodo cuando iba de visitante que de local, porque a veces de local te empujaba la gente y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a la paciencia, a esperar su momento y bueno, y asestar el golpe. Sí. Así era. Sí. Perdro, perdóname, te quería hacer una consulta, específicamente del 86, pero en tu, digamos que, vida futbolística dentro de Español, daba la impresión, y vos desde el arco me lo podés corroborar o decir que no, pero daba la impresión, visto desde la platea, que más allá de lo muy buen arquero que eras, porque te lo digo de verdad y no para sobarte el lomo, muy buen arquero que eras, pero daba la impresión que llegar hasta Catalano iba a ser difícil, la defensa de Español estaba muy bien parada, ¿verdad? Y el mediocampo, cómo mordía. Sin lugar a dudas, todos en lo que es, cuando uno defiende, se empieza por los delanteros defendiendo y bueno, uno termina en el arco donde uno la puede agarrar con la mano y punto, y ahí se termina la jugada, pero sí, un equipo es un equipo, todos también los arqueros a veces colaboran con un saque largo para que conviertan un gol, y de la misma forma los delanteros también se transforman a veces en defensores para evitar que esto suceda, ¿no? Sí. Es esa la función de un equipo que así debe ser. Sí, yo recuerdo un Español que muy fuerte en defensa, pero también no era nada negado, eran rápidos los delanteros en el medio campo para armar juego, y sin embargo, y como bien hablabas de la piedra en el zapato, ¿no? De muchos grandes, sin embargo se lo tildaba de defensivo, y me acuerdo del Ferro de Grigol, por ejemplo, que también por ganarle a los grandes y jugarle de mano a mano, lo tildaban de defensivo. ¿Es una percepción malintencionada, o fue en realidad una percepción malintencionada de la prensa para con Español en este caso? ¿Cómo lo ves? No, yo lo que siempre nos molestó, y en forma también a mí particularmente, es el desprecio por el trabajo de uno, porque defender no es fácil, no es amontonar gente, defender es un arte, uno tiene que usar una táctica para defender. En cambio, para crear ya es distinto, uno lo deja más librado al ingenio del jugador, a su técnica, a lo que fuere, pero en cambio defender hay que saber defender, porque si a vos te pegan 5 tiros en el palo, si el arquero fue figura, si te reventaron el travesaño, eso no es defender bien. Eso es tener suerte. Claro. Eso es tener suerte, nada más. Y a Español le llegaban poco. Claro. Yo saqué la valla menos vencida, creo que fue en el torneo 86-87, creo, algo por ahí. Sí. Gracias a todos, ¿no? Porque todos colaboramos para que eso suceda. Y no es fácil en un torneo de primera A sacar la valla menos vencida, ¿no? Sí. Más que un equipo, como ustedes dicen, Español, que todo el mundo primero pensaron que era un chiste y de a poco se fueron dando cuenta que era un equipo que daba mucho trabajo. Era realmente una piedra en el zapato. Y aparte, Pedro, hay que recalcar algo para la gente más joven que no vivió en esa época o que no veía porque era muy chiquito fútbol, que no estaba el River del Bambino Veira, sino Newell's, el Ferro todavía estaba Grigol, había equipazos, y de repente ser la valla menos vencida, la pucha que tiene un mérito doble. Sí, no, jugar, aparte, nosotros íbamos a la cancha de Boca y le ganábamos o le empatábamos, perdió Boca, decía. Claro. Eso es lo que a uno siempre lo molestó. Yo entiendo perfectamente el negocio de lo que es de la parte comercial del periodismo, ¿no? Eso lo entiendo, porque vende mucho más a Boca que Deportivo Español, pero a uno como jugador es como que te tocaba, ¿viste? Puta, que no se pueda... yo me acuerdo en el 84 en cancha de Racing le atajó el penal a Brindisi malagró el penal, dice, no dijo lo atajó Catalán. Obvio, es un ninguneo. Claro, entonces uno se ponía mal por esas cosas y a veces teníamos ciertos roces,
y con algunos periodistas, porque sí, no sé, se le había puesto en la cabeza que Español era defensivo. No era defensivo, pasaba la línea de la pelota, esperaba y salía rápido. Claro. Yo la verdad que todos esos conceptos que manejé, que me enseñaron, que fui aprendiendo, se los sigo volcando a los chicos ahora, y por más que los tiempos ya han cambiado muchísimo, la forma de entrenar, la forma de jugar, la esencia del fútbol siempre es la misma. Vos te tenés que cerrar para defender y tenés que atacar con amplitud, que así, a partir de ahí, bueno, hay que darle trabajo a los chicos para que entiendan cómo es el juego, ¿no? Pedro, a ver, esa cosa en el periodismo que cada vez es más caníbal, que cada vez come espacios en la televisión, porque en la época en que brillabas vos y 10 jugadores más brillaban en Español, no había canales deportivos, no había por ahí un diario que sale de todos los días, de deportes, aunque de los demás deportes no habla mucho, pero eso cambió poco, porque ayer sale campeón Lanús de un torneo internacional, ganando en el Maracaná a Flamengo, y estaba todo el mundo hoy hablando de Gallardo y de River. Gallardo, sí. ¿Me explico? O sea, eso pasó siempre. Argentino salió campeón metropolitano, era un torneo entero, y en la tapa no salía Argentino Junior, o Ferro, o Vélez, pero eso es espantoso, porque eso obviamente en el jugador es como decir, pero escúchame, por lo menos dame una página en un diario, y más ahora que hay televisión y hay programas que están todo el día hablando de fútbol, dale pelota. Bueno, pero eso, a ver, eso sucedió siempre, va a seguir sucediendo. Nosotros lo sentíamos también cuando era el tema de arbitrajes. Claro. Vos jugabas contra el River, ese que nombramos del Bambino, no voy a nombrar a ningún jugador, pero cualquiera se le acercaba al árbitro y le decía cualquier cosa. No pasaba nada. Vos ibas y le reclamaba, ¡pum!, amarilla, o te llamaba la atención. Sí. Entonces, uno ya lo notaba, estaba la desgracia que no repetían los goles de la noche, se veían muy poquito y por una sola cámara, claro. O sea que te podían empaquetar de cualquier forma. Se hacía duro, realmente jugar contra los equipos grandes, denominados grandes, se hacía muy duro desde todo punto de vista, ¿no? Estaba pensando, hablabas del penal atajado a Brindisi en el 84, todavía con la dupla, ¿no? López Caballero en el banco. Sí. Y estaba pensando que si bien hubo algún jugador nuevo, ¿cómo se mantuvo durante varios años la estructura de Deportivo Español? No solamente con vos, sino con muchos. Algo que hoy pareciera completamente increíble si vemos que se van de a 19, 20 jugadores por año. Sí, realmente creo que ahí está un poco el secreto de la cosa. Igualmente, antes no se iba casi nadie. Nosotros todos los fines de semana jugábamos con los mundialistas. Teníamos ese placer de jugar contra Pumpido, contra Ruggeri, Gallego, Alzamendi, que jugaba para su selección, lo mismo que Francescoli. Teníamos a nuestro compañero Batista, que también jugaba en la selección para de Uruguay. O sea, era un lujo. Uno iba a jugar un fin de semana y siempre se encontraba con algún equipo que tenía sus figuras, y estaban todos acá. Yo me acuerdo la cantidad de arqueros que había, de un nivel: Chilaver, Scoponi, El Loco, Navarro Montoya. Bueno, ¿para qué te voy a nombrar? Pacet, un montón de arqueros que también era realmente un gusto poder compartir un fin de semana con todos esos monstruos, ¿no? Cosa que ahora no sucede porque, como ustedes dicen, al primer de cambio se vende y uno no disfruta nada de acá. Te traigo al presente. Desde tu posición, te vuelvo a repetir, porque nos consta a nosotros y a los oyentes que a veces decían, ¿por qué no nos sacan a Pedro? A ver, ¿qué cambió? Vos fuiste arquero, vos estás en el club. ¿Qué cambió en tu puesto de aquel entonces a ahora? No, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Uno lo va viendo, que es lo que uno dice. Todo evoluciona, la forma de entrenar, el entrenamiento completamente distinto. A mí me hacían trabajos
primero que entrenador de arqueros no había. Exacto. Yo había conseguido una persona que tenía ganas, voluntad y me entrenaba. Pero no había sido arquero ni nada que se le parezca. Entonces hacíamos trabajo que me llevaban 1 minuto, 1 minuto 15. Ahora los trabajos para los arqueros duran 15 segundos, 10, son acciones rápidas y explosivas. Y eso cambió. Después el arquero empezó a mutar, empezó a pararse de otra forma. El juego con los pies le dio un mayor protagonismo. Para algunos a veces los complica, para otros no, pero bueno, eso el técnico tiene que darse cuenta si hay que darle la pelota para atrás o no. Y por sobre todas las cosas, la forma como salen a achicar, como salen a tapar, eso también cambió mucho. Antes nosotros nos acostábamos y ahora, bueno, casi todo el mundo va de parado y se agacha y bueno. En cierta forma son líberos. Son puntos de vista. Pero Ahora. también, el arquero, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la pieza fundamental de un equipo. Obvio. No hay equipo que haya salido campeón con un arquero mediocre. Sí, yo no me acuerdo Es fundamental. Obvio, yo no me acuerdo quién fue que lo dijo una vez. Es el puesto por ahí más ingrato, porque en cualquiera de los otros 10 puestos, un error, de errar un gol, de pifiar una pelota, pero el arquero se equivoca y es gol. Sí. No, yo la verdad siempre lo dije, para mí no es ingrato, porque a mí me producía mucha gratitud, ¿viste? Jugar. A mí lo que sí siento que es injusto. Sí. Claro. Es injusto porque, como decimos, uno se equivoca y termina en gol. El delantero se equivoca y hay 10 atrás que le pueden reparar el error. Pero bueno, Te hago una es la regla del juego, ¿no? Pedro, te hago una pregunta. Estamos hablando con uno de los arqueros más importantes de nuestro fútbol, de la historia de nuestro fútbol. Y una de las cuestiones que cambió también seguramente es la definición por penales en los momentos decisivos. Sea Copa Argentina, sea al final durante los reducidos. Cada vez hay más definiciones por penales. Y ni que hablar si nos vamos a copas internacionales y demás. Ahora el arquero tiene que, además, volverse un experto en atajar penales, porque antes quizás era una cuestión de suerte, ahora tenés mucho más material y muchas herramientas audiovisuales como para poder perfeccionarte un poco más. Pero hoy se le pide además al arquero que ataje penales y no solamente que enfrente la situación como podía suceder antes. Y yo no digo que a uno le pidan, pero ahora es como que tienen más obligaciones porque ahora se le da, como vos decís, muchas más herramientas. Le dicen toda la estadística de cómo patean cada penal. Hay un entrenador de arqueros con un analista de video que trabajan en la semana y le brindan toda esa información. Se le da más herramientas al arquero. Antes era imposible. Claro. Vos ibas y no sabías, tenías que adivinar porque no tenías ningún tipo de data, no se veía. Era todo intuición. Sin lugar a dudas que los arqueros que atajan penales ahora también son buscados. Hemos visto ahí en Boca un caso donde hubo un cambio de arquero en el último minuto y en la selección de no había Holanda resultado. también. En la selección de Holanda, digo. Claro. Y no da resultado. Tienen herramientas, pero bueno, eso te ayuda, pero no significa que porque vos le sabés dónde va a patear, el tipo la va a patear siempre ahí. Hay que ver el momento del partido, cómo está el resultado. Hay un montón de otros factores que también influyen, ¿no? Claro. Si vas ganando 5-0, es capaz que no toma la misma determinación que si van 0-0. Y sí. Pero bueno, siempre está el loco inconsciente que viene y te la pica, ¿viste? Y te hace la panenca. Y bueno, eso hay que aplaudirlo, ¿no? Porque toman un riesgo gigante. Yo prefiero que el riesgo sea
pateando fuerte y no pateando despacio. Claro, tipo Donaires. No, yo lo mato si me llegan. Si me la pique y se la atajan, como hemos visto a veces que se quedan parados los arqueros y la agarran. Y sí. Sí. Yo, la verdad, una vez le atajé un penal yo a Cabañas en la Bombonera porque había visto en el noticiero donde lo pateó. Un noticiero que era de su país. Vi que lo había pateado a la derecha el arquero. Y cuando lo fue a patear me tiré a la derecha de mía y bueno. Y la tojaste. Y tuve la suerte, pero antes no había nada. No teníamos nada, no teníamos ningún tipo de información. Pedro, a ver, cuando eras pibe, cuando jugabas en la calle o en el potrero, ¿siempre de arquero o jugabas en otro puesto? No, siempre jugaba al medio. Mira. Jugaba delantero siempre. Bueno. Y porque no eras de meter goles entonces. Éramos chicos y había otro compañero que tenía un problema en la pierna, arrastraba un problemita ahí, entonces él jugaba de arquero y yo siempre jugaba ahí, me acostumbré. Después cuando fui creciendo un poco más, bueno, ahí ya me empecé a volcar directamente al arco y ahí me quedé. Pero no, de chico jugaba al medio, siempre al medio. Y a la dupla no, por ejemplo, ¿no les pedías en algún córner de último momento ir a cabecear, por ejemplo? No se estilaba, ¿viste? No se estilaba, no. Fui allá, pero no me acuerdo quién era el técnico, creo, la dupla creo que no estaba. Sí. En Córdoba fui hasta el borde del área y recibí el rebote y pude patear al arco, salió para arriba el travesaño. Pero no se estilaba, igualmente que los arqueros vayan a patear penales era muy poco usado, ¿viste? Sí. Yo me tocó patear algunos, me tocó patearle a Goicoechea, que jugaba para Olimpia en el 92 en una copa con Mebol. Cuando viene el referí me dice, estás vos quinto en la lista. El nano me había puesto a patear quinto y bueno, y le pateé al Goico, pero convertí, te aviso. Pero, bueno. Y el Goico ya era Goico. Más bien. El arquero sea participante. Mira Claro, vos. No, increíble aparte eso el que Goico venía del 90. Claro, por eso digo, no era el... Ya venía con el bronce. Claro. ¿Y cuál? A ver, Deportivo Español es prácticamente tu casa. Sé que tuviste un paso por Villa Dálmine, pero es tu casa y fue y será tu casa toda tu vida durante más de 19 años como jugador, el récord que recordábamos. ¿Cuál fue el momento más lindo? Porque hablamos dos de los lindos, el 84, el 86, seguramente hubo muchos más. ¿Cuál es el más lindo que te tocó vivir en el Gallego? ¿Y cuál es el que quizás decís, bueno, la verdad que no, eso no estuvo tan bueno? Bueno, yo estuve en dos ascensos como jugador, en el 79, en el 84, y el ascenso del 84 para nosotros fue realmente, para los que siempre habíamos jugado en el ascenso, llegar a la primera por mérito propio, realmente para nosotros fue muy importante, muy gratificante, la verdad que... Y sacándole 12 puntos al segundo. Claro, le sacamos 16 puntos a Racing. ¿Qué iba a decir eso? Te digo, cuando se jugaba el partido ganado valía 2 puntos. No, aparte, Pedro, perdón que interrumpo, pero aparte esa primera B era muy grosa, había muchos equipos, pero con mucho nombre más allá de Racing. Sí, estaba Gimnasia también. Atlanta, los históricos del ascenso, claro, Atlanta, Lanús, Deportivo Morón, Almagro, ¿viste? Todos esos equipos que siempre fueron batalladores de la categoría y que eran difíciles, pero en Español, ya te digo, esos momentos para mí de los ascensos fueron, bueno, el del 84 no se compara con nadie porque uno ascendía a la primera A, claro, se iba a jugar con los grandes,
como partido sí, me quedo siempre con ese partido épico del 92, que le ganamos 3-2 en la Bombonera a Boca. Ese para todos nosotros, lo que estuvimos ese día en la cancha, fue inolvidable, ¿no? Inolvidable. Y después, bueno, después tenés las malarias, como ya te digo, a veces que no tenés una buena racha, no pasás por un buen momento, y eso hace que te bajones un rato, pero bueno, ahí aparece siempre la familia, que en ese caso tenía yo a mi hijo, mi señora, que siempre apoyaron y tiraron para arriba, y así uno lo superaba rápidamente todo eso, ¿no? Pedro, mi última pregunta, y trayéndote a este presente, porque ese pasado maravilloso de Español, trayéndote a este presente, ¿cómo ves a Español hoy? Primero en una primera C, pero aparte, ¿cómo ves al equipo? Porque no podemos hablar por un solo partido que se jugó, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese presente de Español a nivel club y a nivel deportivo? Está complicado, vamos a decir la verdad, está muy complicado el club. No estoy hablando de lo deportivo, sino de lo institucional. Yo creo que a partir de que se pueda lograr una estabilización de la institución, ahí uno puede empezar a pensar en logros deportivos. Hay que ordenarla, hay que estabilizarla, tiene que dar otra imagen Español. La verdad que yo trabajo ahí, yo estoy como coordinador de los juveniles desde hace varios años, y a uno le duele verlo así, ¿viste? Le duele porque en el fútbol empezaron a invadirlo ciertos personajes que son nefastos. La verdad que son nefastos. Nefastos, se la pasan piden plata, ¿entendés? Entonces eso todo arruina el fútbol, pudre a los chicos, te hace pasar un mal momento, y la verdad que yo no los quiero ni ver ni cerca, ¿viste? Pero abundan como el tema de las apuestas, y todos esos temas. El fútbol realmente lo ensucia, no es que es un deporte feo, sino que es lo más lindo que hay el fútbol, pero se metieron algunos personajes que quieren hacer plata rápido, y bueno, la verdad que ensucian toda la cancha, ¿no? Pedro, agradecerte de corazón. La última que te hago nos la dice Lucas, Lucas de Flores, y nos dice, por favor, que nos cuente, para que lo leo bien, por favor que nos cuente la vez que jugaste con 38 puntos de sutura en un brazo ante San Lorenzo, y encima terminaron ganando. O sea que encima que jugabas siempre, aún así con 38 puntos de sutura. ¿Cómo fue eso? Y de arquero. Y de arquero también, ¿no? Y tuve un accidente doméstico en mi casa, una puerta que se cerraba, con vidrio, tenía vidrio repartido, y yo le puse el pie y la mano, pero bueno, lamentablemente calculé mal y pegó primero en la mano que en el pie, entonces el brazo me pasó por adentro del vidrio, y los pedacitos que quedaron en el marco me cortaron todo el brazo, ¿no? Yo no vi cómo tenía, porque enseguida llamé a mi hijo, me envolvió con una toalla y me llevó hasta la sala, y bueno, ahí el médico no me conoció que yo era jugador de fútbol. Era jueves a la noche, yo le decía, haceme buen laburo que tengo que jugar el lunes. Claro. El tipo me miraba y se reía diciendo que este es un tarado. Me fui, llegué a mi casa con los 38 puntos en el brazo, la verdad parecía un matambre, una cosa espantosa del brazo. Y bueno, al otro día me presenté en el club, cuando me vieron todos, bueno, no lo podían creer, y yo le veía la cara a Pontiroli, ¿viste? Pero yo decía, no te voy a dejar jugar, pensaba entre mí. Esa es la realidad. Ni lo pienses. No te hagas ilusiones. Entonces, bueno, me fui de Olivera, que era un doctor de Independiente, que era especialista en las extremidades superiores. Y me dijo, no tenés nada, está todo muy bien, el doctor que te atendió, fantástico, un trabajo excelente te hizo, casi lo único que te puede pasar, saltar a algún punto, listo. Te metí una canillera, me vendé,
y a la cancha. Mirá, Y así increíble. terminé de jugar. Jugué con fisura de costilla, con algún desgarro de algún músculo chiquito, o sea, uno hacía todo lo posible por jugar y los técnicos me probaban y si veían que estaba bien me largaban a la cancha, que así yo ponía todo de mí. Mirá. Pedro, te quiero despedir. Muchísimas Bueno. gracias por haber engalanado este programa y te lo No, quiero al decir contrario. de corazón, Pedro. Esto no es una salamería, una cosa para quedar bien, sino realmente lo siento de corazón. Siempre te vi jugar, siempre me pareciste un arquero muy sobrio, un gran profesional e incluso más allá de lo que dijiste vos Y un gran ahora, formador. un gran formador Docente. y aparte una excelentísima persona con un vuelo más bajo que un avestruz. Sos un grande, no solo del fútbol y del Club Deportivo Español, sino del fútbol argentino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo gigante y no desearte buenas noches, desearte una buena vida. Bueno, muy amable por todas tus palabras y bueno, para mí también fue un gusto poder compartir con ustedes y más ya cuando uno deja la actividad, que pasan muchos años y quedamos en el olvido, siempre es lindo charlar un rato. Que así, muchas gracias para todos y bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Pedro, de corazón, un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor para este fin de descansar con la familia Y para el seguir, club. para todo lo que viene, sí. Bueno, gracias, un abrazo grande. Bueno, qué gustazo. La pucha. Hablar con Pedro Catalano, recordar ese año 86, ese año 84 también. Y toda su campaña, Y mirá toda vos, su campaña. Yo no me imaginaba que me iba a decir que el pibe era delantero. Era delantero, se ve que no metía muchos goles. O por ahí sí, O de por ahí. repente las mañas del delantero las llevó al arco para saber, va a patear para aquel lado Totalmente, o el otro. totalmente. Vamos esa a visión. una pausa porque nos empiezan a correr los minutos. Sí, yo propondría antes de la pausa. Lo que usted quiera, mi los hijo. 180 segundos de la primera B, Martín, ¿estamos bien ahí? Porque hubo un montón. así lo- Yo quiero saber, mi Vamos amigo, a arrancar con los. Cuando usted empezó el programa me habló de italiano. Italiano. Me estuve escuchando a todo el comentario de este caballero que era de español, no italiano. Por lo menos dígame que ganamos. Y ganó Sportivo Italiano 2-1 a Liniers con gol de Máximo Guzmán. Kevin Jiménez metieron los primeros 2 goles para Sportivo Italiano y a los 94 Gustavo Fernández puso el gol de Liniers para el 2-1. Un italiano entonces que está puntero por ahora del campeonato. Perdón, puntaje ideal, sí. No, con 7 puntos. Ah, claro, bueno, pero Con en 7 3 puntos, partidos, pero 2 ganados, todavía 2 empatados. sin caer, así que un gran arranque para el equipo Achia. Tano, para el Achia, exactamente. Argentino de Merlo, estaba un partido muy parejo contra Argentino de Quilmes, pero finalmente logró desbalancearlo, desequilibrarlo a los 91, claro que sí, con Brian Martín que metió el gol ¿Y a sabés los lo que 91, dijo? exactamente. ¿Sabe ¿Qué? lo que dijo cuando hizo el gol? Yo argentino. El duelo de criollos entonces fue para lo de Merlo Norte. Por el otro lado, el Cadu sigue sin poder ganar, pero por lo menos logró convertir 1-1 contra Arsenal de Sarandí. Empezó a los 4 minutos, Lucas Franco metió el gol para los del Viaducto, pero a los 42 un gran referente del Cadu, Martín Jiménez, puso el 1-1 que a la postre terminaría siendo final, aunque recordemos que tuvo Arsenal 2 penales. No te puedo creer. Martín Jiménez pateó unos minutos antes, Julián Lobelos le atajó, y por el otro lado, a los 21, Alexis Vega tuvo un penal y lo falló. Pero finalmente Martín Jiménez tuvo entonces la de la gracia, ¿no? Sí, pero me parece la que vencida. fue más festejado por el Cadu, ¿no? Obvio, porque después de tanto inconveniente, bueno, finalmente logró empatar. ¿Hubo más partidos? Y finalmente Villa Dálmine derrotó en el Estadio de los Inmigrantes al Doque
por 1-0 con gol de Tomás Ponzo. Perdón, voy a hacer una acotación. Sí. Ganó los 2 partidos de visitante. La primera fecha Camioneros Sí. y ahora en la cancha y de perdió Sur. de local. Y que perdió de local. Se tiene que hacer duro justamente en Campana. Y por el otro lado, se están jugando en este momento 67 minutos y Ituzaingó Brown de Adrogué 0-0. Deportivo Merlo y Guayurquiza 0-0 a los 66 y a los 61 San Martín de Bursaco, Villa San Carlos también 0-0. Bueno. Dicho esto, entonces, vamos a decir que La Ferrere sufrió una baja realmente muy importante, la lesión de Agustín Failache, que vino después de haber ascendido con Ituzaingó. Claro. Bueno, volvía para ser una herramienta importante en la zona de creación y desnivel. Bueno, se rompió los ligamentos cruzados en aquel fatídico partido contra que tuvimos la posibilidad de ver allí en la Barranca contra Argentino de Quilmes, 1-1 en el partido inaugural. Agustín Checonato se había fracturado el peroné y minutos después, apenas inició el segundo tiempo, se rompió los ligamentos cruzados Failache. ¡Qué mala Así suerte! Que, bueno, una lesión que Son va 4 o 5 meses mínimo. entre 6 y 8 meses, Claro. 6 mínimo. Y después, de acuerdo a lo que te vayas volviendo, ¿no? La rehabilitación. Dicho esto, entonces, vamos al corte. Sí, una señor. quebrada y volvemos. Sí, señor. Nos vamos, que ya se viene. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Eres la mujer que amo y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi guap, subí a mi guapuré, subí a mi guapuré, olvida los Mercedes-Benz. Yeah. Papo. Estábamos escuchando el Carpo y ya estamos en los minutos finales, pero claro, tenemos la información de la Primera C, que por un lado hay que decir que mañana arranca una nueva fecha, pero la que pasó, falta el partido de Leones contra el Porvenir. Sí, señor. O sea que reprogramado. Leones debuta esta semana. Exactamente, y el Porve también. Pero el resto de los partidos
no hubo empates. Pues sí, así no hubo gol. Exactamente, no hubo empates. 7 triunfos locales, 6 triunfos visitantes, entonces dejaron varios líderes en cada zona: Berazategui, Centro Español, Lugano, Estrella del Sur, Mercedes, Juventud Unida, Puerto Nuevo por un lado, Central Ballester, La Madrid, Cañuela, Central Córdoba, Deportivo Barracas en la zona B. Y bueno, recordemos que entonces Leones y el Porbe van a arrancar ahora. Por el otro lado, Puerto Nuevo tuvo un gran arranque de torneo, porque recordemos que había peleado hasta último momento para la posibilidad de quedarse. Bueno, finalmente logró hacerlo y comenzó ganando 1-0 con gol de Victoriano Arenas. Perdón. Un jugador gol de llamado Victoriano Arenas. Qué lindo, de Juan Pablo López contra Victoriano Arenas. El que no va a tener cambios, y era obvio después de un 5-0, Berazategui en el próximo encuentro. Así es. Los mismos 11 que jugaron la semana pasada. Así es. Y por el otro lado vamos a decir que Claypole, la noticia es un refuerzo. Hablamos de Ezequiel Gata. Él viene del Promocional Amateur de Ezeiza Fútbol Club, justamente aquel que jugó la final contra Deportivo Metalúrgico para ver quién jugaba por la promoción. Bueno, el defensor se suma entonces como alternativa para la saga central para lo que va a ser esta nueva temporada para el Tambero. Bueno, dicho esto, entonces vamos a los saludos parroquiales del día de la fecha. Comience usted. A ver, mira que estamos escuchando. Ya con esto, entonces. Yo pensé que empezábamos. Estamos empezando nuevamente. No, vamos con los saludos parroquiales así. Todos nuestros queridos oyentes pueden ir a comer tranquilos. Y ahora sí. Ya una vez que vamos terminando, empacando las cosas y yéndonos. El saludo, claro, vamos a arrancar con Graciela, Victorio, Inés, para la pequeñita, que esperemos allí jugando. Y le dieron un Borgoña infantil. Sí, para que pueda dormir de una vez y por todas. Para el querido Martín, para nuestro querido Martín, allí que lo volvemos loco, como diría Celeste Carballo. ¿Para quién más, Carlitos? Bueno, empezamos por casa. Un beso para Flor, un beso para Esteban. Un saludo a toda la gente de Marquesiana, a toda la gente de la Parada de Diarios, a toda la gente del barrio. Un gracias tremendo a toda la gente que siempre y viernes a viernes nos manda un saludo. No podemos no saludar a la gente también del Hospital Posadas. Bueno, y obviamente a nuestro jugador número 12, a Carlos del Furgón. Le mandamos un fuerte abrazo. Siempre está con nosotros. Y a Fernando López, que en este momento nos está pasando todas las alternativas allí en el Parque San Martín de Deportivo Merlo. Claro, Alejo, es uno más dentro de lo que es nuestro programa. Y a cada uno de los oyentes que viernes a viernes están con nosotros. ¿Gonza? Sí, a ver, decime. Y si resulta que, te quedaste de más en la casa de tu novia, todo bien, pero vive por allá, por la ruta 197. 5 cuadras hasta la ruta para llegar a la parada, 20 minutos, media hora, no viene el bondi, que es el micro. Le preguntás a uno qué pasa con el perro, señor, el 447 ramal A. No, ahora no pasa más a las 12. Termina a las 11:30. Bueno. ¿Y a qué hora vuelve de nuevo? A las 8. Voy a decir... Me ha pasado, Hace rato que no tomo, así que, pero voy a decir una línea de colectivo de mi época, cuando el 1... Sí que existe todavía. El 2 sigue existiendo, sí. Viene de Morón para acá. El 1 viene de Morón y el 2 viene de San Justo. Bueno, te tomás el 1... en Morón, porque tenés una noviecita allá en Morón. Sí, me ha pasado. Te volvés a la madrugada y decís, bueno, duermo un ratito, total yo vivo en Ciudadela, tenés un ratito de viaje, voy a dormir, y terminás en Primera Junta estacionado. Se olvidaron de vos ahí en la terminal, se bajó hasta el chofer, todo apagado, y decís, pucha, ¿y ahora cómo vuelvo? Y sí, a mí me ha pasado peor, y esta la hacemos como de relleno. De tener mi novia en
Castelar. Ajá. Pero claro, al principio yo no tenía la más remota idea, ¿viste? Del colectivo o el micro que me tenía que tomar. Y tomé el micro 57 que va a Luján. Sí. Pero para el lado de Luján. ¡No! Y llegué me di cuenta cuando iba por Rodríguez y le pregunté a uno, pero está todo oscuro, ¿dónde estamos? Estamos entrando en Rodríguez. No. ¿Pero qué hice? En vez de bancarme, llegar a Luján y tomarle vuelta, me bajé en el medio de la oscuridad. El chofer me decía, acá, jefe. Rezale sí, a la acá. Virgen, te digo. No, decí que era una época en que, bueno, es más, creo que tomé el mismo colectivo que venía. Me miró el chofer y me dijo, ya hice lo que tenía que hacer. Sí, pasé vergüenza y miedo. Siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Nos vamos a ir con esto. ¿Qué pasó en el fútbol de Turquía? ¿De dónde? De Turquía, en el fútbol de Turquía. Sí, la primera división de fútbol amateur o tercera del fútbol de Turquía. A ver los nombres, mirá. Minuto 22, el Mevlanakapi Guselhisar. Que te recontra. Contra Istanbul Shurdumspor. Ah, bueno. El arquero sacó del arco y le dio a una gaviota. No, asesino. Lo más importante es lo que hicieron después. Los jugadores la enterraron. Le hicieron RCP para reavivarla a la gaviota. Increíble. Una cosa bien turca. Bien turca y bien de ascenso. Chau, buen fin de semana, que descansen. ¿El viernes? Venimos el viernes. ¿Vos también? Sí, sí. Venimos todos sí. Entonces. Y venís mañana también vos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos seguimos comunicando a través de las redes sociales de Bote a Tierra. Chau, buen fin de semana, que descansen. Hasta el viernes que viene. Y vean fútbol porque me parece que la semana que viene nos vamos a quedar con las ganas. Kalp masajı yapıyorum Atilla. Sen aldın mı tam? Tam aldın mı? Aldım. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires.